Bienvenido a Garaje Nocturno. Esta noche apagamos las luces del taller y nos sentamos junto a un automóvil que, cuando se descubrió en octubre de 1955, hizo que 12.000 personas dejaran su dinero en un solo día sin haberlo conducido jamás. Esta noche, ¿por qué un ingeniero aeronáutico rellenó de gas y aceite las suspensiones para que el coche flotara sobre los baches, como unos frenos escondidos donde nadie los buscaba adelantaron 20 años a su época, y que ocurrió una tarde de 1962 en una carretera cerca de París, cuando este auto, acribillado y con 2 neumáticos reventados, siguió avanzando en línea recta? Fue, durante años, el automóvil más avanzado del mundo. Y al final, guardado para el último capítulo, el detalle que lo convirtió en el favorito de relojeros y cirujanos. Acomódate. Cierra los ojos. Empecemos. En la mañana del 6 de octubre de 1955, en el Grand Palais de París, se abrieron las puertas del Salón del Automóvil. Ese año, entre los stands habituales de cromados y pinturas brillantes, la marca Citroën había reservado su espacio para una sola cosa. No un motor nuevo, no una versión mejorada de algo conocido, sino un automóvil que parecía haber aterrizado desde otra parte. Lo llamaron simplemente DS. En francés, esas 2 letras pronunciadas juntas suenan como la palabra DS, que significa diosa. Nadie sabe con certeza si el nombre fue un juego de palabras deliberado o una coincidencia afortunada, pero se quedó grabado. La diosa. Así lo llamaría media Francia durante los siguientes 20 años. Cuando el público entró en el pabellón y vio el coche por primera vez, ocurrió algo que rara vez se ve en la industria del automóvil. La gente se detenía. La carrocería no tenía las líneas rectas ni las esquinas marcadas de los coches de la época. Era baja, larga, con un capó que descendía suavemente hacia el suelo y un techo que parecía flotar sin apoyos visibles. Los faros delanteros estaban integrados en una superficie lisa. No había parrilla cromada agresiva, no había adornos innecesarios. Todo el conjunto tenía la calma de una forma pensada por el viento antes que por la moda. Para un observador de 1955, acostumbrado a los guardabarros redondeados y a los cromados abundantes de la posguerra, aquello no se parecía a ningún coche que hubiera visto. Y entonces vinieron los pedidos. Durante las primeras horas de exhibición, los visitantes empezaron a firmar solicitudes de compra sin siquiera haberse sentado dentro. Para el final de aquel primer día, Citroën había recibido alrededor de 12.000 pedidos. Es una cifra que se repite en casi todas las historias del coche, y aunque las contabilidades exactas de aquella jornada son difíciles de reconstruir con precisión, el fenómeno fue real y quedó documentado en la prensa de la época. La gente hacía cola para reservar un automóvil que la mayoría no vería físicamente hasta meses después. A lo largo de los 10 días que duró el salón, las reservas totales superaron con holgura las 80.000 unidades. Era la respuesta de un público que intuía estar frente a algo distinto, aunque todavía no supiera explicar por qué. Conviene detenerse un momento en lo que significaba aquel momento para la Francia de 1955. El país seguía reconstruyéndose tras la guerra. Las carreteras, muchas de ellas dañadas, se llenaban poco a poco de vehículos modestos y prácticos, coches pensados para la escasez más que para el lujo. La marca Citroën ya había llenado ese hueco humilde con el 2 caballos, aquel coche diminuto de lata ondulada que motorizó al campo francés. Y de pronto, la misma empresa que fabricaba el más sencillo de los automóviles presentaba el más sofisticado del mundo. El contraste era enorme, y formaba parte del asombro. La gente que se acercaba al stand no solo miraba un coche caro, miraba una promesa de futuro después de años de privaciones, una señal de que la técnica podía volver a mirar hacia adelante. Los periódicos de la época recogieron el fenómeno con un tono que hoy nos resulta curioso. Se hablaba del DS como de una aparición, casi como de un objeto que no debería existir todavía.
Los cronistas describían las multitudes agolpadas ante el cristal del stand, los cuellos estirados para verlo, las conversaciones en voz baja de quienes intentaban comprender qué tenía aquella carrocería que la hacía tan distinta. No era fácil ponerlo en palabras. Era la ausencia de aristas, la forma continua, la sensación de que el coche había sido pulido por una corriente de aire durante mucho tiempo hasta quedar así. Para un público acostumbrado a los automóviles como cajas sobre ruedas, el DS proponía otra gramática, otra manera de entender lo que un coche podía ser. Lo notable es que el DS no era rápido. Su motor, como veremos más adelante, era una pieza modesta y algo anticuada. Lo que la gente compraba no era velocidad ni potencia, sino una idea. La idea de que un automóvil podía ser silencioso, cómodo, aerodinámico y, sobre todo, inteligente. Y esa inteligencia, escondida bajo la carrocería, es la verdadera historia de esta noche. A lo largo de las próximas horas iremos desmontando poco a poco esa inteligencia, pieza por pieza, con la calma de quien examina un mecanismo delicado sobre una mesa de trabajo, sin prisa por llegar a ninguna parte. Para entender por qué el DS causó semejante impresión, hay que retroceder hasta los años 30. Citroën había sido, desde su fundación, una empresa con una relación peculiar con la ingeniería. Su fundador, André Citroën, era un hombre de ambiciones enormes, aficionado a los gestos grandiosos y a las apuestas técnicas arriesgadas. En 1934, la marca había lanzado el Traction Avant, un automóvil que introdujo en la producción masiva la tracción delantera, la carrocería monocasco sin chasis separado y la suspensión independiente. Fue un salto tan grande para su tiempo que la empresa casi quiebra en el intento, y André Citroën perdió el control de su propia compañía, que pasó a manos de la fábrica de neumáticos Michelin. Pero el Traction Avant demostró algo, que Citroën estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una idea de ingeniería. Aquella cultura de empresa, dispuesta a jugárselo todo por una idea, venía del propio André Citroën, un hombre que había hecho de los gestos grandes su forma de entender los negocios. Había iluminado la Torre Eiffel con su apellido en letras gigantes de luz durante los años 20, había financiado expediciones de vehículos por desiertos y montañas, había organizado el trabajo de sus fábricas inspirándose en las líneas de montaje que había visto en América. Era un visionario y, a la vez, un jugador. Esa doble naturaleza dejó una huella en la empresa que le sobrevivió, la convicción de que un fabricante de automóviles debía asombrar, no solo vender. El DS es, en cierto modo, el fruto tardío de aquel espíritu, madurado durante años bajo la administración prudente de Michelin, que aportó la disciplina y los recursos que a la genialidad impulsiva le faltaban. Poco después del lanzamiento de aquel coche, la dirección de la empresa comenzó a pensar en su sucesor. El proyecto recibió un nombre interno discreto y quedó en manos de un pequeño grupo de ingenieros y diseñadores que trabajarían sobre él durante casi 2 décadas. Corría el año 1938 cuando empezaron los primeros estudios. Luego llegó la guerra, que interrumpió casi toda la industria europea, y el trabajo se ralentizó, se ocultó, y en algunos casos continuó casi en la clandestinidad de los talleres. Pero no se detuvo del todo. Los ingenieros seguían dibujando, calculando, probando. La meta era construir el automóvil más avanzado del mundo, sin prisa, con la paciencia de quien sabe que solo tendrá una oportunidad. Durante esos 18 años, el proyecto pasó por manos de figuras que hoy son legendarias dentro de la historia técnica del automóvil. El responsable de la ingeniería hidráulica fue Paul Mages, un hombre que no tenía formación universitaria de ingeniero, sino que había aprendido el oficio dentro de la propia fábrica, y que sería el padre de uno de los sistemas más ingeniosos jamás montados en un coche de calle. El diseño de la carrocería quedó en manos de un escultor italiano llamado Flaminio Bertoni, del que hablaremos con detalle más adelante.
Y la coordinación técnica general recayó en André Lefebvre, un antiguo ingeniero aeronáutico que había trabajado en aviación y en coches de carreras, y que traía consigo una manera de pensar los vehículos que venía del cielo antes que de la carretera. André Lefebvre merece una pausa aparte, porque su figura explica buena parte del carácter del DS. Antes de dedicarse al automóvil había trabajado en la aviación, en una época en la que volar era todavía una aventura de pioneros. De ese mundo trajo consigo obsesiones que en la industria del coche resultaban extrañas: la ligereza, la penetración en el aire, la estabilidad a alta velocidad, la idea de que cada gramo y cada superficie tenían que justificar su existencia. Un ingeniero aeronáutico no piensa en un vehículo como en un mueble con ruedas, sino como en un cuerpo que debe atravesar un fluido con la menor resistencia posible. Lefebvre aplicó esa mentalidad al DS, y también la había aplicado antes al Traction Avant y al 2 caballos. Los tres coches, tan distintos entre sí, comparten esa firma invisible del hombre que pensaba los automóviles como si fueran a despegar. Paul Mages, por su parte, encarna otra virtud igual de importante, la del artesano que resuelve problemas con las manos y con la paciencia. Sin títulos que lo respaldaran, se ganó su lugar dentro de Citroën a fuerza de ingenio. Fue él quien intuyó que un fluido a presión podía hacer, en un coche, mucho más de lo que nadie había imaginado. La suspensión, los frenos, la dirección, todo podía brotar de la misma fuente. Esa visión unificadora, la de un solo sistema haciendo muchas cosas, no vino de un laboratorio ni de una universidad, sino de la cabeza de un hombre que había crecido dentro de la fábrica, observando cómo funcionaban las máquinas. Es una de esas historias que recuerdan que la genialidad técnica no siempre lleva corbata ni diploma. Esa mezcla es la clave de todo. El Díaz no fue diseñado por gente que pensara en coches tal como eran. Fue diseñado por un aviador, un escultor y un hidráulico autodidacta, tres mentes que miraban el problema del automóvil desde ángulos poco convencionales. Durante 18 años, en el mayor secreto, fueron acumulando soluciones. Cada dificultad que aparecía, en lugar de resolverse con el remedio habitual, se resolvía preguntándose primero si no habría una manera enteramente nueva de plantearla. Ese lujo, el de tener tiempo para pensar de nuevo cada problema desde cero, es algo que muy pocos proyectos industriales se han permitido jamás. Y cuando por fin lo presentaron, el mundo tardó un momento en entender lo que estaba viendo. Flaminio Bertoni había nacido en Italia, en la región de Lombardía, en 1903. No era ingeniero. Era, en el sentido literal de la palabra, un escultor. Trabajaba la arcilla y el yeso con las manos, modelaba figuras, entendía el volumen y la luz de la manera en que los entiende un artista, no un técnico. Llegó a Citroën en los años 30 y ya había puesto sus manos en el diseño del Traction Avant y, más tarde, en la forma del pequeño y humilde 2 caballos. Pero fue con el DS donde su talento encontró su expresión más completa. La historia cuenta que Bertoni concibió la silueta esencial del DS en una sola noche. Se encerró a trabajar y, cuando salió, tenía dibujada y modelada la forma básica que reconocemos hoy. Es una de esas anécdotas que suenan demasiado perfectas para ser ciertas, pero que en el caso de Bertoni encajan con su manera de trabajar, guiada más por la intuición del artista que por el cálculo lento del ingeniero. Lo cierto es que la forma que ideó tenía una coherencia que rara vez se logra por comité. La carrocería del DS era, para su época, extraordinariamente aerodinámica. En un tiempo en que la mayoría de los coches tenían la penetración al aire de una caja de zapatos, el DS cortaba el viento con la suavidad de una gota de agua. El frontal era bajo y afilado. El coche era más ancho adelante que atrás, una decisión que ayudaba a estabilizarlo a alta velocidad, imitando en cierto modo la forma de algunos aviones. El techo, fabricado en un material plástico ligero en lugar de acero,
reducía el peso en la parte alta del vehículo y bajaba su centro de gravedad, lo que mejoraba el comportamiento en las curvas. Cada superficie tenía una razón de ser. Hay detalles de la carrocería que solo se aprecian al mirarla con calma. Los guardabarros traseros del DS estaban parcialmente cubiertos, ocultando la parte superior de las ruedas traseras. Esto no era solo un capricho estético, aunque contribuía a la sensación de continuidad de las líneas, también mejoraba levemente el flujo del aire por los costados. Los intermitentes traseros se colocaron en lo alto, cerca del techo, en unos pequeños salientes, lejos del suelo y de la suciedad, donde otros conductores los verían con más facilidad. Cada elemento parecía haber sido colocado tras una reflexión, no por costumbre. Incluso la manera en que las puertas se integraban en el conjunto, sin sobresalir, respondía a esa búsqueda de una superficie limpia y continua. El uso de materiales también revelaba una mente que pensaba distinto. Además del techo de material plástico ligero, distintas partes del coche empleaban aluminio y otros materiales elegidos por su peso más que por su costumbre. La idea de repartir el peso de manera inteligente, de bajar el centro de gravedad, de aligerar la parte alta del vehículo, venía otra vez de esa mentalidad aeronáutica que impregnaba todo el proyecto. Un coche que lleva menos peso arriba se inclina menos en las curvas y se siente más asentado. Bertoni y los ingenieros trabajaron juntos para que la forma bella fuera también la forma físicamente sensata, y viceversa. Rara vez el arte y la técnica se dan la mano con tanta naturalidad. Bertoni entendía que la belleza y la función no estaban reñidas. La forma del DS no era aerodinámica por accidente ni bella por casualidad. Las dos cosas nacían del mismo gesto. Cuando uno mira hoy un DS aparcado en una calle, más de medio siglo después, sigue teniendo un aire de cosa venida del futuro, y esa sensación no ha envejecido. Muy pocos objetos industriales conservan esa cualidad durante tanto tiempo. El escultor de Lombardía había logrado algo que trasciende la moda, una forma que parece correcta en cualquier década. Bertoni siguió modelando coches para Citroën hasta el final de su vida, y siempre consideró al DS como su obra mayor, la pieza en la que su oficio de escultor y el problema del automóvil se habían fundido en una sola cosa. Ahora llegamos al verdadero secreto del DS, el sistema que lo separaba de todo lo demás que rodaba por las carreteras del mundo. Y para entenderlo hay que empezar por una idea sencilla. La mayoría de los coches, entonces y ahora, usan sistemas mecánicos independientes para cada función. Un sistema de resortes de acero para la suspensión. Un sistema de cables o varillas para los frenos. Un mecanismo separado para la dirección. Cada uno hace su trabajo por su cuenta. Lo que hicieron los ingenieros de Citroën, con Paul Mages a la cabeza, fue unificar casi todo eso en un único sistema de fluido a alta presión. Imagina el cuerpo humano. La sangre, bombeada por el corazón, recorre todo el organismo llevando presión y energía a donde se necesita. El DS funcionaba de un modo parecido. Una bomba, movida por el motor, mantenía un aceite mineral especial a una presión muy elevada. Ese aceite circulaba por conductos hacia distintos rincones del coche y allí realizaba trabajos que en otros vehículos requerían la fuerza del conductor. Levantaba la carrocería. Accionaba los frenos. Ayudaba a girar las ruedas. Hasta cambiaba las marchas en las versiones equipadas para ello. Un solo fluido, una sola presión, muchas tareas. Era una arquitectura elegante, casi orgánica, muy adelantada a su tiempo. Detengámonos un momento en la palabra presión, porque es la protagonista silenciosa de toda esta historia. La presión es, sencillamente, fuerza repartida sobre una superficie. Cuando un fluido está encerrado y comprimido, empuja en todas direcciones con esa fuerza, y si se le da un camino, puede transmitir esa energía a distancia, a través de un tubo, hacia donde uno quiera.
Es el mismo principio por el que una prensa hidráulica puede levantar toneladas con un esfuerzo pequeño, o por el que los frenos de casi cualquier coche moderno funcionan hoy. Los ingenieros de Citroën entendieron que si conseguían mantener una fuente constante de aceite a muy alta presión, disponían de una reserva de fuerza lista para usar en el momento y el lugar que hiciera falta. El motor cargaba esa reserva, el coche la gastaba en sus distintas funciones. Era, en cierto sentido, una batería de fuerza mecánica. El aceite se almacenaba y regulaba mediante acumuladores, unas esferas metálicas que contenían gas comprimido separado del líquido por una membrana. Cuando la presión bajaba, la bomba volvía a cargar el sistema. Cuando había exceso, el gas absorbía las variaciones. Era, en esencia, un sistema vivo, que respiraba y se ajustaba solo, manteniendo siempre la presión de trabajo dentro de un rango correcto. El conductor no tenía que saber nada de esto. Solo notaba que el coche hacía cosas que ningún otro coche hacía. Conviene apreciar lo inusual que era esta decisión. En la industria del automóvil, la costumbre y el miedo suelen empujar hacia lo conocido. Un sistema hidráulico central, que reparte presión por todo el coche, es más complejo de fabricar, más delicado de mantener y más difícil de reparar para un mecánico que nunca ha visto algo así. Cualquier fabricante prudente habría descartado la idea por arriesgada. Citroën la abrazó. Aceptaron la complejidad a cambio de las capacidades que ese sistema hacía posibles, capacidades que ningún montón de piezas mecánicas separadas podía igualar. Fue una apuesta valiente, y durante décadas los talleres tuvieron que aprender a tratar con aquel aceite verde a presión, con sus esferas y sus válvulas, un mundo aparte dentro de la mecánica del automóvil. El fluido que corría por las venas del DS también fue objeto de estudio. Con los años, Citroën desarrolló un aceite mineral especial, de un característico color verde, formulado para resistir las altas presiones y las temperaturas del sistema sin degradarse. Ese líquido se convirtió en una firma de la marca, y los conocedores lo reconocían por su tono. Mantenerlo limpio y en el nivel correcto era parte del cuidado de un DS, un pequeño rito de mantenimiento que los propietarios aprendían a respetar. El coche pedía atención, sí, pero devolvía esa atención con un comportamiento que ningún otro vehículo ofrecía. Este enfoque tenía una consecuencia poética. El Díaz, cuando se apagaba y se dejaba aparcado durante horas, perdía lentamente la presión de su sistema hidráulico, y la carrocería descendía poco a poco hacia el suelo, como un animal grande que se echa a dormir. Por la mañana, al arrancar, la bomba volvía a cargar las esferas y el coche se elevaba de nuevo hasta su altura de marcha, despertando. Los propietarios de un DS conocían bien ese ritual. El coche se dormía por la noche y se despertaba con el motor. Muy pocos automóviles de la historia han tenido un gesto tan parecido al de una criatura viva. Quien haya visto un DS elevarse lentamente en un aparcamiento silencioso, al amanecer, mientras el motor toma temperatura, no olvida fácilmente esa imagen serena de una máquina que parece desperezarse. De todos los usos que Citroën le dio a su sistema hidráulico, ninguno fue tan célebre como la suspensión. La llamaron hidroneumática, una palabra que junta las dos cosas de las que estaba hecha, el líquido, hidro, y el gas, neumática. Y para comprender por qué fue tan revolucionaria, conviene detenerse un momento en cómo funciona la suspensión de un coche corriente. En un automóvil convencional, cada rueda está sujeta a la carrocería mediante un resorte de acero, normalmente un muelle en espiral o una ballesta. Ese resorte absorbe los baches. Cuando la rueda sube al pasar por un obstáculo, el muelle se comprime, cuando baja, se estira. Es un sistema sencillo y fiable, pero tiene un límite. Un muelle de acero tiene una dureza fija. Si es blando, el coche es cómodo pero se balancea en las curvas y se hunde con el peso.
Si es duro, el coche va firme pero transmite cada irregularidad del asfalto al cuerpo de los pasajeros. El ingeniero siempre tiene que elegir un compromiso entre comodidad y firmeza, y vivir con esa elección. El DS no usaba muelles de acero. En su lugar, en cada rueda había una de aquellas esferas de las que hablábamos, con gas a un lado de una membrana y aceite al otro. El gas comprimido hacía el trabajo del resorte, pero con una diferencia fundamental: un gas se comprime de manera progresiva, cada vez con más resistencia, a diferencia de un muelle de acero que responde de forma lineal. Esto daba una suavidad que ningún resorte metálico podía igualar. El coche absorbía los baches pequeños sin apenas notarlos y, al mismo tiempo, resistía los grandes hundimientos con firmeza creciente. La sensación al volante era la de flotar, como si el asfalto se hubiera vuelto más liso de lo que era. Hay otro detalle sutil que conviene explicar despacio. En un coche con muelles de acero, el resorte y el amortiguador son piezas separadas, el muelle guarda y devuelve la energía, y el amortiguador, un cilindro con aceite, la disipa para que el coche no rebote sin parar. En el DS, la esfera hacía en gran parte las dos cosas a la vez. El gas actuaba como resorte, y el paso del aceite a través de una pequeña válvula dentro de la esfera actuaba como amortiguación, frenando el movimiento. Todo ocurría dentro de una misma unidad compacta, sin las piezas mecánicas expuestas al desgaste que llevaban otros coches. Menos componentes, menos rozamiento, menos ruido. La simplicidad conceptual escondía una gran sofisticación, y esa es la marca de las buenas ideas de ingeniería: parecen sencillas una vez que alguien las ha pensado. Pero había algo más, y aquí está lo verdaderamente ingenioso. Como la suspensión funcionaba con fluido a presión, el sistema podía añadir o quitar aceite en cada rueda para mantener la carrocería siempre a la misma altura, sin importar la carga. Si cargabas el maletero con equipaje pesado, un coche normal se hundía por detrás. El DIAS, en cambio, detectaba el descenso mediante unas válvulas correctoras conectadas a las barras de las ruedas, inyectaba más aceite en la parte trasera y volvía a nivelar la carrocería. El coche se mantenía horizontal siempre, con una persona o con 5, vacío o cargado hasta el techo. Se autonivelaba. Hoy esa idea existe en automóviles de lujo muy caros. En 1955, Citroën la ofrecía en un coche relativamente accesible. El truco de cambiar una rueda sin gato merece contarse con detalle, porque resume el ingenio del sistema. En un coche normal, para levantar una esquina y liberar la rueda pinchada, uno necesita un gato mecánico, una herramienta que hay que colocar con cuidado bajo el bastidor y accionar con esfuerzo. En el DS, el conductor subía la suspensión al máximo con la palanca, colocaba un soporte fijo bajo el coche y luego bajaba la suspensión de nuevo. Al descender la carrocería, el soporte quedaba haciendo de apoyo y la rueda correspondiente quedaba en el aire, sin que el coche necesitara ningún gato. Era el propio sistema hidráulico del vehículo el que hacía el trabajo pesado. Los conductores que dominaban este procedimiento lo ejecutaban en pocos segundos, con una elegancia que dejaba perplejos a los demás. Aquella sensación de flotar tenía además efectos sobre la seguridad y el cansancio que hoy entendemos mejor que entonces. Un coche que aísla a sus ocupantes de las vibraciones y los golpes del camino los mantiene más frescos durante los viajes largos, y un conductor descansado es un conductor más atento. En una época en que las carreteras estaban lejos de ser lisas, esa cualidad tenía un valor práctico, no solo de confort. El DS convertía trayectos que en otro coche resultaban fatigosos en desplazamientos serenos, casi ingrávidos, y esa serenidad se traducía en llegar a destino en mejores condiciones. La ingeniería de la comodidad era, en el fondo, una ingeniería de la seguridad. El conductor tenía además una palanca con la que podía elegir la altura del coche.
Podía bajarlo del todo para viajar aerodinámico por autopista, o subirlo al máximo para cruzar un camino embarrado o cambiar una rueda sin necesidad de gato, dejando simplemente que el propio coche levantara su esquina. Ese gesto, el de un automóvil que se alza sobre sí mismo con solo tirar de una palanca, era pura magia para los ojos de los años 50. Y todo salía de la misma bomba, del mismo aceite, del mismo corazón hidráulico que latía bajo el capó. Aquel mismo sistema de fluido a presión alimentaba otra de las grandes primicias del DS, sus frenos. Y aquí Citroën se adelantó al resto de la industria por un margen considerable. En 1955, la inmensa mayoría de los automóviles del mundo frenaban con tambores. Un freno de tambor es un cilindro metálico que gira con la rueda, y dentro de él unas zapatas se abren y rozan contra la pared interior para detenerlo. Funciona, pero tiene defectos, acumula calor con facilidad, y cuando se calienta demasiado pierde eficacia, un fenómeno que los conductores conocían y temían en los descensos largos de montaña. Ese fenómeno de la pérdida de frenada por calor tiene un nombre técnico, y describe un momento angustioso para cualquier conductor. Se pisa el freno, y el pedal responde, pero el coche apenas frena, porque el calor acumulado ha reducido la capacidad de las zapatas para agarrar. En un descenso largo de montaña, con el peso del coche empujando hacia abajo curva tras curva, los frenos de tambor podían llegar a ese punto crítico. Muchos conductores de la época aprendían a bajar los puertos con marchas cortas, dejando que el propio motor frenara el coche, para no exigir demasiado a los frenos. El Díaz, con sus discos delanteros mejor refrigerados, aliviaba en buena medida ese temor. El DS, en cambio, montaba frenos de disco en las ruedas delanteras. Un freno de disco funciona de otra manera. En lugar de un tambor cerrado, hay un disco plano que gira con la rueda, y unas pastillas lo aprietan por ambas caras, como los dedos que pellizcan un plato en movimiento. El disco está expuesto al aire, se refrigera mucho mejor, y mantiene su fuerza de frenado incluso tras un uso intenso. La tecnología del freno de disco no la inventó Citroën. Había aparecido en algunos coches de competición y en aviones, pero el DS fue uno de los primeros automóviles de producción en serie del mundo en llevarla de fábrica. Era, otra vez, tecnología de aviación bajando a la carretera. Y había un detalle más, típico de la manera de pensar de estos ingenieros. Los frenos de disco delanteros del DS no estaban colocados junto a las ruedas, donde uno esperaría encontrarlos. Estaban montados hacia el centro del coche, pegados a la caja de cambios, en lo que se llama una disposición interior. Al acercar los frenos al eje del vehículo se reducía el peso no suspendido, es decir, el peso de las piezas que se mueven arriba y abajo con la rueda al pasar por los baches. Cuanto menor es ese peso, más rápido y suave responde la suspensión, y mejor se agarra la rueda al asfalto. Era un refinamiento que solo se molestaban en aplicar los coches de carreras. El Díaz lo traía de serie, escondido, donde nadie pensaría en buscar unos frenos. La orden de frenado tampoco viajaba por el cable o la varilla habituales. El conductor no pisaba un pedal convencional, sino un botón de goma en el suelo, muy sensible, que abría una válvula del sistema hidráulico. La presión del aceite hacía el resto. Bastaba una leve presión del pie para que el coche frenara con una fuerza notable. A los conductores acostumbrados a empujar con toda la pierna un pedal duro, aquel botón les resultaba desconcertante al principio, casi demasiado fácil. Hacía falta aprender a dosificar. Pero una vez acostumbrado, el conductor descubría una precisión de frenado que ningún sistema mecánico de la época podía ofrecer. Había también en el diseño de estos frenos una previsión inteligente sobre lo que ocurre cuando un coche va cargado. El sistema estaba conectado a la suspensión hidráulica de tal manera que repartía la fuerza de frenado teniendo en cuenta el peso que soportaba el eje trasero. Cuando el coche iba muy cargado por detrás, se frenaba con más fuerza atrás, cuando iba ligero,
menos. Esto evitaba que las ruedas traseras se bloquearan al frenar en un coche vacío, un problema real que producía derrapes en muchos automóviles de la época. Una vez más, el hecho de tener un sistema hidráulico central e informado del estado del coche permitía refinamientos que en un vehículo de piezas separadas habrían sido imposibles o carísimos. Todo esto explica por qué los ingenieros de otras marcas, cuando desmontaban un DS para estudiarlo, salían del ejercicio con una mezcla de admiración y desconcierto. Habían encontrado soluciones que ellos ni siquiera habían considerado, resueltas con una coherencia que venía de haber pensado el coche entero como un solo organismo, y no como una suma de componentes comprados a distintos proveedores. El DS no era mejor por acumular tecnología, sino por integrarla. Esa es una diferencia sutil pero profunda, y es una de las razones por las que, tantos años después, seguimos hablando de él. La dirección del DS también bebía del mismo sistema hidráulico. Era una dirección asistida, lo que hoy llamamos servodirección, y en 1955 resultaba una rareza en Europa. La presión del aceite ayudaba al conductor a girar las ruedas, de modo que maniobrar aquel coche largo y relativamente pesado a baja velocidad se hacía sin esfuerzo, con 2 dedos sobre el volante. Pero Citroën, fiel a su carácter, no se conformó con copiar la asistencia que ya usaban algunos coches americanos. Su sistema estaba diseñado para volverse más firme a medida que aumentaba la velocidad, de manera que a ritmo de autopista el volante recuperaba tacto y precisión, y no se sentía ligero ni impreciso. Ese comportamiento, que hoy damos por descontado en cualquier coche moderno, era entonces un refinamiento poco común. Con el paso de los años, el DS fue incorporando mejoras, y una de las más recordadas llegó en las versiones posteriores, los faros direccionales. En 1967, el coche recibió un rediseño del frontal con 4 faros bajo una superficie de cristal, y 2 de esos faros, los interiores, estaban conectados al mecanismo de la dirección. Cuando el conductor giraba el volante para tomar una curva, esos faros giraban con él, apuntando la luz hacia el interior de la curva antes de que el coche llegara a ella. En una carretera de montaña de noche, esto significaba que el DS iluminaba el camino hacia donde iba, y no simplemente hacia adelante en línea recta, como todos los demás coches, que dejaban la curva a oscuras justo cuando más se necesitaba verla. Aquellos faros bajo cristal, además, cumplían otra función más discreta. La cubierta de cristal transparente que los envolvía formaba parte de la superficie aerodinámica del frontal, de modo que la luz salía sin que los reflectores rompieran la limpieza de la forma. Era la misma obsesión de siempre, la de una superficie continua que el aire pudiera recorrer sin tropiezos, aplicada ahora también a la iluminación. Y en algunos modelos, un mecanismo mantenía además los faros nivelados según la altura del coche, aprovechando de nuevo la información que el sistema hidráulico tenía sobre la carga y la inclinación del vehículo. Todo volvía a conectarse con todo. El coche era una red de sistemas que se hablaban entre sí, cuando la mayoría de los automóviles de su tiempo eran apenas un conjunto de partes que se ignoraban. Era una de esas ideas que, una vez que las piensas, parecen obvias, y que sin embargo tardaron décadas en generalizarse. La luz debía seguir a la dirección. El DS lo hacía con un sistema mecánico sencillo, sin electrónica, simplemente vinculando el movimiento de los faros al de las ruedas. Los conductores que probaban por primera vez aquel coche de noche describían la sensación de que el camino se abría ante ellos, curva tras curva, como si el automóvil supiera hacia dónde se dirigía antes que ellos mismos. En algunos mercados, las normas de la época prohibían faros móviles, y por eso no todos los DS del mundo llevaron esta característica, pero allí donde estaba permitido, se convirtió en una de las señas de identidad del coche. Vale la pena detenerse en lo que significaba conducir un DS por primera vez, porque combinaba todos estos elementos en una experiencia que desorientaba y luego seducía.
El volante giraba con una facilidad casi ingrávida. El pedal del freno era un botón que respondía al menor roce. El cambio de marchas, en las versiones equipadas con la caja hidráulica asistida, se hacía con una palanca pequeña junto al volante, sin pedal de embrague convencional, pues el sistema hidráulico gestionaba el embrague por el conductor. Y todo el conjunto flotaba sobre el asfalto con una suavidad desconcertante. Un conductor que venía de un coche corriente necesitaba un rato para reconciliar sus reflejos con aquella máquina que respondía a gestos tan leves. Pero pasado ese aprendizaje, muchos no querían volver a nada anterior. Aquella caja de cambios hidráulica de las primeras versiones era, por cierto, otro ejemplo de la ambición del proyecto. El conductor movía la palanca a la marcha deseada y el sistema, con su presión de aceite, se encargaba de desembragar, cambiar y volver a embragar de forma controlada. No era un cambio automático como los que conocemos hoy, sino algo intermedio. El conductor decidía la marcha, la máquina ejecutaba la maniobra. Para simplificar y abaratar el coche, Citroën ofreció más adelante versiones con caja manual convencional, más baratas de fabricar y más fáciles de mantener. Pero la existencia misma de aquel embrague asistido, en un coche de 1955, dice mucho sobre hasta dónde estaban dispuestos a llegar sus creadores. Todo esto, la suspensión que flotaba, los frenos escondidos, la dirección que se endurecía con la velocidad, los faros que seguían a las curvas, el embrague asistido, brotaba del mismo tronco. Un solo sistema de fluido a presión, concebido por un hidráulico autodidacta, alimentando una tras otra las funciones del coche. Pocas veces en la historia de la ingeniería una sola idea central ha dado tantos frutos distintos. Y todavía nos queda por contar el día en que ese sistema salvó la vida del hombre más importante de Francia. La tarde del 22 de agosto de 1962, el general Charles de Gaulle, presidente de la República Francesa, viajaba en la parte trasera de un Citroën DS negro. Salía de un consejo de ministros en dirección a un aeródromo de las afueras de París, acompañado por su esposa y por su yerno. El coche circulaba por una avenida en la localidad de Petit Clamart, al suroeste de la capital, conducido por un chofer de la gendarmería. Era un trayecto de rutina, uno más de los muchos que el presidente hacía cada semana. Lo que de Gaulle no sabía era que un grupo armado lo esperaba emboscado a lo largo de la ruta. Era un comando de la organización que se oponía violentamente a la política del presidente respecto a la independencia de Argelia. Habían estudiado el recorrido y apostado hombres con armas automáticas. Cuando el DS presidencial pasó frente a ellos, abrieron fuego. Se dispararon, según las reconstrucciones posteriores, más de un centenar de balas contra el coche y su escolta en cuestión de segundos. Varias impactaron en la carrocería. 2 de los neumáticos del DS resultaron alcanzados y reventaron. El parabrisas fue perforado. Fue uno de los atentados más serios que sufrió el general a lo largo de su vida. Y aquí es donde la ingeniería de la que hemos hablado esta noche dejó de ser una curiosidad técnica para convertirse en algo mucho más concreto. Un automóvil corriente, con 2 neumáticos reventados por los disparos, habría perdido el control. Al desinflarse las ruedas de un mismo lado, el coche tiende a irse violentamente hacia ese lado, se desestabiliza y a menudo termina fuera de la carretera. Pero el DS no era un automóvil corriente. Su suspensión hidroneumática, al detectar el hundimiento de las ruedas dañadas, reaccionó como estaba diseñada para hacerlo, bombeó aceite para intentar mantener la carrocería nivelada, y el sistema mantuvo el coche lo bastante estable como para seguir avanzando. El chofer, un hombre de sangre fría, pisó el acelerador y condujo el coche fuera de la zona de fuego, con las ruedas destrozadas, en línea recta, hasta ponerse a salvo. Para entender bien por qué la suspensión importó tanto en aquel instante, conviene imaginar la física del momento. Cuando un neumático revienta a velocidad, la esquina correspondiente del coche pierde de golpe su apoyo,
La carrocería cae hacia ese lado, y el peso se desplaza bruscamente. En un coche con muelles de acero, no hay nada que compense esa caída, el vehículo se escora, la dirección tira hacia el lado dañado y el conductor lucha por mantener la trayectoria. En el DS, el sistema hidráulico reaccionaba enviando aceite para intentar recuperar la altura de las ruedas hundidas, amortiguando ese desplazamiento súbito del peso. El coche no se comportó como una máquina herida que se desploma, sino como una que se aferra a su equilibrio. Esa diferencia, en una fracción de segundo, pudo ser la que permitió al chofer conservar el control. Nadie dentro del vehículo resultó herido de gravedad. De Gaulle bajó del coche, se sacudió los fragmentos de cristal de la ropa y según se cuenta comentó con frialdad la mala puntería de sus atacantes. El general, que ya sentía aprecio por aquel automóvil, quedó todavía más ligado a él después de aquel día. El DS fue durante años el coche oficial de la presidencia francesa y su imagen quedó asociada a la figura del Estado, a los desfiles, a las visitas oficiales, a la idea misma de una Francia moderna que se reconstruía mirando hacia el futuro. Se construyeron incluso versiones alargadas y descapotables especiales para uso presidencial y ceremonial, coches únicos preparados para llevar al jefe del Estado a la vista del público. Aquel automóvil que había nacido de la mente de un aviador, un escultor y un hidráulico se había convertido, sin proponérselo, en un símbolo nacional. El episodio pasó a la historia de Francia como el atentado de Petit Clamart, y quedó grabado también en la leyenda del automóvil. Se dijo, y se sigue diciendo, que el DS le había salvado la vida al presidente gracias a su suspensión. Es difícil saber con exactitud cuánto se debió a la máquina y cuánto a la pericia del conductor y a la simple suerte, pero lo cierto es que un coche con dos ruedas reventadas que logra huir en línea recta de una emboscada tiene mucho que agradecer a la manera en que estaba construido. La diosa había protegido al hombre que gobernaba Francia. A partir de aquel día, la reputación del DS quedó envuelta en un aura que ya no lo abandonaría. Con todo lo que hemos contado, resultaría fácil imaginar que bajo el capó del DS había un motor tan revolucionario como el resto del coche. La verdad es lo contrario, y en esa contradicción se esconde una de las historias más humanas de este automóvil. El motor del DS era, para decirlo con calma, lo más anticuado que tenía. Se trataba de un 4 cilindros heredado en gran parte del viejo Traction Avant de los años 30, un propulsor de válvulas laterales modificado, modesto en potencia y sin nada del refinamiento que caracterizaba a todo lo demás. La razón fue el dinero y el tiempo. El desarrollo de la carrocería, del sistema hidráulico y de la suspensión había consumido tantos recursos y tantos años que, cuando llegó el momento de lanzar el coche, la empresa no pudo permitirse además diseñar un motor completamente nuevo. Así que hicieron lo que pudieron, tomaron el motor que tenían, lo adaptaron y lo montaron en aquella carrocería del futuro. El resultado era un automóvil que parecía una nave espacial pero que aceleraba con la parsimonia de un coche familiar de su época. El Díaz no era lento hasta el punto de resultar incómodo, pero tampoco era rápido, y quien esperara emociones fuertes al pisar el acelerador se llevaba una decepción. Sin embargo, esto importaba menos de lo que parece. El Díaz nunca fue concebido como un coche deportivo. Su territorio eran las largas carreteras nacionales francesas, rectas e interminables, bordeadas de plátanos, por las que se podía viajar durante horas a velocidad constante. Y para eso el motor bastaba. Lo que hacía especial el viaje no era la aceleración, sino la manera en que el coche devoraba los kilómetros con silencio, comodidad y estabilidad. Uno no compraba un DS para llegar rápido, sino para llegar descansado. La familia entera podía cruzar Francia entera en un día y bajar del coche sin la fatiga que producían otros automóviles de la época. Aquella decisión de reutilizar un motor antiguo también tuvo una ventaja inesperada.
Al tratarse de una mecánica conocida y probada durante años en el Traction Avant, era relativamente fiable y fácil de mantener, algo valioso en un coche que en todo lo demás resultaba complejo y novedoso. Mientras los mecánicos aprendían a lidiar con las esferas y el aceite verde de la parte hidráulica, al menos el motor no les daba sorpresas. Había una sabiduría práctica en esa combinación, audacia total en lo nuevo, prudencia en lo que ya funcionaba. No todo en un automóvil revolucionario tiene que ser revolucionario, y el DS lo demostraba. Con los años, Citroën fue actualizando la mecánica. En 1965 llegó un motor nuevo, más moderno, con culata hemisférica, que mejoró notablemente las prestaciones sin traicionar el carácter tranquilo del coche. Aparecieron versiones más potentes, con inyección de combustible en los últimos años, una tecnología también avanzada para su tiempo. La inyección electrónica, que permitía dosificar el combustible con más precisión que un carburador, era en aquellos años una novedad reservada a muy pocos automóviles, y el DS la incorporó en sus últimas variantes, sumando un adelanto más a su larga lista. Pero el alma del DS nunca estuvo en su motor. Estaba en todo lo demás. Era, en cierto sentido, un coche construido de fuera hacia adentro, primero la forma perfecta y el sistema perfecto, y luego, casi como una nota al pie, un motor suficiente para moverlo. Pocos automóviles han invertido así las prioridades, y ninguno lo ha hecho con tanto encanto. El Citroën DS se fabricó durante 20 años, desde 1955 hasta 1975. En ese tiempo se produjeron alrededor de 1,5 millones de unidades, en versiones de distinta categoría, incluidas variantes más sencillas y económicas conocidas como ID, con menos asistencias hidráulicas para abaratar el precio, y elegantes carrocerías familiares capaces de llevar a toda una familia con su equipaje. Hubo también versiones descapotables construidas por un carrocero externo, hoy entre las más buscadas y valiosas para los coleccionistas. El coche envejeció despacio, actualizándose por dentro sin perder nunca su silueta reconocible. Se vendió en muchos países, se ensambló en varias plantas fuera de Francia, y en cada lugar dejó una impresión parecida, la de un automóvil que no se parecía a los demás. Hoy, un DS bien conservado es una pieza codiciada por coleccionistas de todo el mundo, y los talleres especializados en su mecánica hidráulica mantienen viva la sabiduría necesaria para cuidarlos. Cada uno de esos coches que todavía rueda es, en cierto modo, un pequeño museo en movimiento de las ideas que hemos repasado esta noche. A lo largo de esos 20 años, el DS fue recibiendo pequeñas evoluciones que lo mantuvieron vigente sin traicionar su esencia. El rediseño del frontal de 1967, con los 4 faros bajo cristal y los faros direccionales de los que ya hablamos, es quizá el cambio más visible, y para muchos aficionados marcó la versión más elegante del coche. Por dentro, los materiales y el equipamiento se fueron refinando. El monobrazo del volante, la instrumentación de formas suaves, los asientos amplios y mullidos como sillones de salón, todo contribuía a una atmósfera de calma que era coherente con la manera de conducir del coche. Subirse a un DS era entrar en un espacio pensado para el reposo, no para la agitación. El coche tuvo también una carrera discreta en la competición, sobre todo en pruebas de resistencia y en rally, donde su comodidad, su estabilidad y su capacidad de tragar carreteras rotas sin castigar a sus ocupantes le daban una ventaja singular en trayectos largos y difíciles. No era un coche construido para ganar en velocidad pura, pero en pruebas donde la fiabilidad y la resistencia importaban más que la potencia, el DS supo defenderse con dignidad e incluso lograr victorias notables. Era, una vez más, la demostración de que su filosofía, la de llegar lejos sin sufrir, tenía aplicaciones que iban más allá del confort de la familia. Cuando por fin dejó de fabricarse, su sucesor tuvo la difícil tarea de reemplazar a una leyenda. Pero el DS ya se había ganado un lugar que trascendía la industria del automóvil.
pensadores y escritores lo habían tomado como símbolo. El filósofo francés Roland Barthes le dedicó un célebre texto en el que lo comparaba con las grandes catedrales góticas, obras concebidas con pasión por artistas anónimos y consumidas por un público que las percibía como objetos casi mágicos, caídos del cielo. Decía que el DS parecía venido de otro mundo, un objeto de una perfección que no admitía discusión. Que un filósofo escribiera sobre un coche de esa manera dice mucho sobre lo que aquel automóvil significaba para la gente de su tiempo. Y aquí, antes de que cierres del todo los ojos, llegamos a aquel detalle que guardábamos para el final, el que convirtió al DS en el favorito de relojeros y cirujanos, de gente cuyo oficio depende de las manos firmes y de los nervios tranquilos. Era la suavidad. Aquel coche, gracias a su suspensión de gas y aceite, se movía con una placidez que ningún otro vehículo ofrecía. Sobre los adoquines, sobre los baches, sobre las carreteras rotas de la posguerra francesa, el DS flotaba. Los pasajeros describían la sensación de viajar sobre una alfombra de aire, sin sacudidas, sin golpes, con el mundo exterior desdibujándose en una calma continua. Para quien pasaba el día operando o ensamblando piezas diminutas, ese descanso del cuerpo tenía un valor que el dinero apenas podía medir. Aquella suavidad no era un adorno ni una casualidad. Era la consecuencia final de todo lo que hemos ido contando esta noche, del gas que se comprimía con más gentileza que el acero, de la carrocería que cortaba el viento sin turbulencias, del sistema que mantenía el coche siempre nivelado, del peso repartido con cuidado para que nada se sacudiera de más. Cada decisión de ingeniería, tomada a lo largo de 18 años de trabajo secreto, confluía en esa sensación única al viajar. El Díaz no era cómodo por azar, era cómodo porque alguien había pensado, uno por uno, todos los motivos por los que un coche resulta incómodo, y los había ido eliminando con paciencia. La comodidad era, en realidad, el resultado visible de una inteligencia invisible. Se cuenta que muchos médicos de provincias, que recorrían largas distancias para atender a sus pacientes, elegían el DS precisamente por eso, porque llegaban a destino con el pulso sereno y la espalda descansada. El coche que parecía venido del futuro terminó siendo, en el fondo, una máquina para viajar en paz. Y quizá esa sea la lección más tranquila de esta noche, que la ingeniería más admirable no siempre es la más ruidosa ni la más veloz, sino la que consigue que el ser humano se sienta un poco más a gusto en el mundo. La diosa se dormía cada noche bajando suavemente hacia el suelo, y despertaba cada mañana elevándose de nuevo. Ahora, con la misma calma con que aquel coche descendía al terminar el día, deja tú también que todo se aquiete. El taller queda en silencio. Las luces se apagan. Y la diosa descansa.